Bienvenidos. En esta tarde quisiera exponerle un poco acerca de los resultados que hemos obtenido durante septiembre de 2021 a mayo del 2022 dentro del proyecto de monitoreo de huevos y larvas de peces a bordo de la flota FID. Dentro de la importancia que se tiene o la relevancia de los estudios de los stocks poblacionales, está asociado principalmente a los primeros estadios de desarrollo, es decir, a una parte de los huevos y otra a las larvas de los peces. Cuando estudiamos los huevos, podemos asociar estas frecuencias o estas concentraciones a las áreas y épocas de reproducción. Y entre tanto, cuando estos huevos eclosionan, la presencia de larvas y el desarrollo de estas mismas podemos asociarlas a las áreas donde se desarrollan, donde se crían y a las áreas posteriores de reclutamiento o áreas de alevinaje. En general, lo que podemos obtener, tanto realizar un seguimiento de huevecillos como de larvas de peces y el desarrollo de los mismos, es observar la variabilidad de reclutamiento y con ello observar si este mismo es exitoso o no e asociarlo a la abundancia de los adultos. Basado en esta importancia de los primeros estadios de vida de desarrollo de los peces, se ha propuesto diferentes objetivos, como es determinar la abundancia y distribución espacio-temporal de huevos y larvas de peces, principalmente para dar seguimiento a zonas potenciales de desove y crianza larval, y con ello asociar las abundancias con los adultos en reproducción. Además de que este estudio sirva como un anexo para la focalización de medidas de manejo, principalmente las asociadas a las vedas reproductivas o incidencia de juveniles. Y asimismo, basado en la captura o el índice larval, tener una aproximación anual de la biomasa poblacional de adultos. El área de muestreo o las áreas donde realizamos el seguimiento en cada uno de los peces es principalmente en 9 estaciones. Desde el Golfo de Guayaquil hasta la zona norte, principalmente de Puerto Hualtalco hasta Puerto Cayo. El método de muestreo, lo que realizamos es a bordo de los barcos de la empresa FID, hacemos monitoreos verticales, principalmente con una profundidad de 70 metros hacia las superficies y con una duración aproximada de 5 minutos, y lo hemos realizado mensualmente desde septiembre a mayo, principalmente entre los inicios a finales de la oscura. Una vez colectada la muestra y en el laboratorio, lo que hacemos es principalmente identificar. La identificación está basado en diferentes características morfológicas y merísticas, y luego lo que procedemos es a cuantificar o asignar edades a cada uno de estos huevecillos y a cada uno de estas larvas. Con ello nos servirá para determinar las áreas de desove o las áreas de concentración de cada una de las especies, y con las larvas en diferente etapa de desarrollo las asociamos a las zonas de alevinaje, crianza y desarrollo principalmente, ¿no? Y las que consideramos para el índice larval. Asimismo, pudimos obtener datos oceanográficos mediante los satélites Copernicus, y después lo que hacemos es procesar en RStudio, y las visualizaciones o los mapas de distribución se los realiza principalmente en Ocean Data View. Dentro de los datos que se han obtenido, principalmente son las condiciones ambientales dentro del área de monitoreo o el área de muestreo, la composición general del ictioplancton encontrado, los sitios de concentración de huevos y larvas de peces, la variación temporal de la abundancia de peces, la frecuencia acumulada temporal, el índice de abundancia larval y la composición de los pelágicos pequeños con la relación de las condiciones ambientales que hemos registrado, ¿no? Dentro de los resultados, principalmente la temperatura de las condiciones ambientales, y como es la temperatura, podemos observar que van en rangos entre 24 a 27 centígrados, principalmente siendo los mayores registrados en febrero y marzo. Y los mayores valores los hemos registrado en el Golfo de Guayaquil y los menores valores hacia el norte. Entre tanto que para la salinidad superficial,
La mayor salinidad se la registró entre los meses de septiembre, noviembre, diciembre, mayo y abril, y las menores salinidades, los registros aproximadamente entre 28 UPS, se los registró en febrero, marzo y octubre. Las mayores concentraciones de la mayor salinidad superficial fue registrada principalmente cercana al Golfo de Guayaquil. Para el oxígeno disuelto, pudimos observar que las concentraciones estaban entre rangos entre 190 a 200 miligramos moles, y las mayores concentraciones de oxígeno disuelto la pudimos observar principalmente entre los meses de septiembre a diciembre y ubicadas entre el Golfo de Guayaquil. Entre tanto que la clorofila, se observó que los mayores meses de concentración estuvieron ubicados principalmente dentro del Golfo de Guayaquil, como podemos observar en las gráficas, y los meses que presentaron mayor concentración fueron diciembre, marzo y abril. Dentro de la composición general que pudimos obtener durante los meses de septiembre a mayo 2022, pudimos ver que la mayor porcentaje de huevecillos está representado por macarela, seguido de botella, de otras especies como gallineta, así como sardina redonda, pinchagua y chuhueco, y un menor porcentaje de pez luminoso, guayaipe y de barriga juma, en general de lo que hemos podido obtener, ¿no? Entre tanto que las larvas estuvieron, el 50% de las larvas obtenidas en todos los meses de estudio y en todas las estaciones que hemos realizado el monitoreo, de larvas de chuhueco, seguido de pinchagua, botella y macarela. Y otro porcentaje de larvas, principalmente bentopelágicas, y también de otras especies consideradas de interés ecológico, como en este caso plumón, pez linterna, también tenemos a hojita, gallineta, barriga juma, etcétera, ¿no? En este caso podemos ver que el mayor porcentaje, tanto de huevos como de larvas de peces, está asociado a especies de pelágicos pequeños. Dentro de los sitios de concentración de huevos y larvas de peces, donde consideramos las áreas de desove en azul y las áreas de crianza larval en verde, podemos observar que para botella, durante los primeros meses de muestreo, están principalmente ubicados dentro de entre Bajo Copé, Puerto López y Puerto Cayo. Entre tanto que en enero, febrero y marzo, las zonas de concentración se amplían y están ubicadas entre la Puntilla de Santa Elena, Engabao y Puerto Hualtaco. Las zonas de crianza larval o las zonas de mayor concentración de larvas las pudimos observar a partir de febrero, y estas están principalmente ubicadas en Bajo Copé, Puntilla de Santa Elena, Engabao y también Anconcito. Para macarela, los sitios de mayor concentración de huevos, desde a partir de septiembre, octubre y noviembre, los pudimos ubicar principalmente en Puerto López, Puntilla de Santa Elena, Engabao y también Puerto Hualtaco. Para las larvas, las pudimos registrar a partir de enero y podemos observar que las zonas donde concurren o las zonas donde hay mayor cantidad de larvas en pre-reclutamiento o las pre-reclutas, principalmente se ubicaron en Puerto Cayo, Puerto López, Puntilla de Santa Elena, Engabao y algo significativo en Isla Santa Clara y Puerto Hualtaco. Para Chuhueco, las zonas de concentración en los primeros meses de monitoreo, es decir, de septiembre a noviembre, se ubicaron principalmente en Puerto Cayo y Salango. Y a partir de enero, febrero, marzo, estas distribuciones se ampliaron, y donde concurrieron o donde se identificaron zonas también de mayor concentración fue Puntilla de Santa Elena y Engabao. Entre tanto que las zonas de crianza larval para Chuhueco estuvieron ubicadas entre los primeros meses
por Puerto López, Puerto Cayo, también en Gabao, después en enero, febrero y marzo, en marzo y abril, Puntilla de Santa Elena, Isla Santa Clara y Anconcito también. Para Opistonema, las zonas de desove principalmente ocurrieron en 3 estaciones o en 3 lugares, ¿no? Frente a Puerto López, Salango y Puerto Hualtaco. Y estos fueron registrados a partir de enero. Entre tanto que las larvas o las zonas donde pudimos observar mayor densidad larval fue principalmente dentro de los primeros meses de monitoreo, es decir, septiembre y noviembre, Puerto Cayo, Salango, y a partir de enero, febrero y marzo, esas distribuciones o esas mayores concentraciones las pudimos identificar en las estaciones como Bajo Copé, Puntilla de Santa Elena, Isla Santa Clara y también en Gabao. Entre tanto que para Sardina Redonda pudimos observar que las zonas de mayor concentración estaban entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, principalmente ubicados en la zona norte, entre Bajo Copé, Salanco, Puerto López y Puerto Cayo. Entre tanto que en enero, febrero y marzo estas distribuciones son mucho más puntuales y la tenemos en Isla Santa Clara, en Gabao, Puntilla de Santa Elena y Bajo Copé. Para las larvas, únicamente las registramos durante los meses de noviembre, abril y enero, y estas se concentran principalmente en la parte sur de los sitios de monitoreo y ubicadas o situadas frente a Engabao e Isla Santa Clara. Dentro de la tendencia o la frecuencia temporal de huevos de peces, donde consideramos todas las áreas que se han monitoreado, podemos observar que para el caso de botella, los huevecillos asociados a la actividad reproductiva de los especies adultas está principalmente, alcanza su máxima actividad reproductiva de diciembre a enero y comienza sus descensos a partir de febrero. Similar comportamiento pudimos observar para la especie Macarela, donde la máxima actividad reproductiva para esta especie o el desove efectivo se presenta principalmente de diciembre a enero y comienza sus descensos de febrero hacia marzo. Para Chueco, el mayor periodo de actividad reproductiva fue identificado entre enero, febrero y marzo para Chueco. En cambio que para Pinchagua, el mes máximo, el periodo máximo de actividad reproductiva basado en la presencia de huevecillos de esta especie, fueron ubicados en marzo. Para Sardina Redonda, el comportamiento fue disímil a las otras 4 especies estudiadas, sin embargo, pudimos observar que la mayor concentración o la mayor actividad reproductiva de esta especie se ubicó principalmente en octubre, en diciembre y en abril. Dentro de la curva acumulada de huevos de pez que considera la evolución o la frecuencia temporal en la concentración del desove efectivo de las 5 especies de estudio, pudimos observar que el inicio de la actividad reproductiva ocurre en noviembre. Sin embargo, a partir de enero y principalmente en febrero, el 75% de los individuos adultos en reproducción de especies como botella, Sardina Redonda y Macarela alcanzan su máximo desove efectivo a partir de febrero. Entre tanto que para especies como Pinchagua y Chueco la alcanzan un mes posterior, es decir, en marzo. En conclusión, podemos ver que a partir de noviembre el inicio de la actividad reproductiva se enmarca o el 75% de los individuos han logrado desovar desde su inicio de noviembre hasta febrero, máximo en marzo, cuando el 75% de todas las especies ya han realizado su desove efectivo. Dentro del índice de abundancia larval, en el cual considera el número de larvas capturadas en toda el área de estudio o en todas las 9 estaciones de monitoreo, pudimos ver que para el caso de botella, esta máxima
este máximo índice, esta máxima captura, se da principalmente a los meses de enero y que comienzan a descender a partir de febrero. Sin embargo, podemos ver una relación significativa entre el descenso de las larvas a partir de abril-mayo con la de presencia significativa de individuos juveniles. Y esto se asocia al crecimiento o al desarrollo exitoso que ha venido teniendo la especie a partir de enero, que pudimos observar que tiene las capturas máximas. Entre tanto que para Macarela, podemos ver que para enero tienen una misma tendencia que las larvas de botella. En enero y febrero son donde se obtuvo la mayor captura de estas especies. A partir de marzo, estas densidades comienzan a disminuir y volverse casi inexistentes a partir de mayo, que es donde podemos apreciar un número significativo de individuos juveniles, ¿no? Y que esto, como los dije anteriormente, está asociado principalmente a estos máximos que obtuvimos en enero y febrero y atribuye a un desarrollo exitoso tanto de la especie de botella como de Macarela. Al observar el caso de Chuhueco, podemos ver que las densidades larvales son significativas entre el periodo de noviembre a febrero hasta marzo. Sin embargo, alcanzan su máxima densidad larval en abril. Estas se reflejan en el siguiente mes con las capturas significativas o el número significativo de individuos juveniles que ha sido reportado en las pesquerías de pelágicos pequeños mediante el seguimiento que realiza el IPIAP. Entre tanto que las larvas de pinchagua pudimos observar un número significativo en septiembre, pero a partir de enero es donde tenemos las mayores densidades o la mayor abundancia larval. Estas comienzan a disminuir a partir de febrero. Sin embargo, estas densidades que pudimos ver en enero máximas, podemos relacionarlas a la presencia significativa que comienza a observarse a partir de mayo para larvas de pinchagua. Entre tanto que para sardina redonda, pudimos ver que las máximas capturas se reflejan o se observan en enero, así como una presencia significativa en abril. Sin embargo, las descienden completamente en mayo y este es el reflejo de los números de individuos que hemos podido observar de juveniles de esta especie, ¿no? Que están asociadas, como ya lo dije anteriormente, al desarrollo a las máximas densidades que pudimos obtener entre febrero a abril. Dentro de la composición de las etapas de desarrollo, como es los huevos y las larvas de los peces, quisimos relacionarla con las condiciones ambientales que hemos podido observar o pudimos obtener durante los meses de monitoreo, ¿no? En este diagrama podemos ver que la temperatura principalmente es significativa o está asociada o relacionada al desove efectivo de las especies, tanto de chuhueco como macarela, como botella. Se asocian positivamente. Entre tanto que las larvas mayores, en este caso, los que tienen una capacidad de alimentación mucho más amplia y se asocian principalmente al alimento, como en el caso de pinchagua, que vemos que tiene una relación muy fuerte con la clorofila, y el volumen de zooplancton, que está asociada principalmente a la presencia de botella, chuhueco y de macarela, ¿no? Y esto está principalmente relacionado a las estrategias alimenticias de cada especie. Basado en los resultados previos que hemos podido obtener durante estos meses de monitoreo desde septiembre a mayo del 2022, hemos obtenido diferentes hallazgos relevantes o conclusiones previas, ¿no? Principalmente en general, podemos observar que las áreas del desove relacionadas a la actividad reproductiva de los adultos estuvieron ubicadas principalmente en Puerto Baltaco, Engabao, Puerto López y Salán. Entre tanto que las zonas de crianza favorables para el pre-reclutamiento estuvieron identificadas principalmente en Bajo Copé, Puntilla de Santa Elena, Anconcito y Engabao. Entre tanto que considerando la variación temporal acumulada de huevos de peces,
tomando como parámetro el 75%, es decir, el 75% de los individuos adultos que han logrado su desove efectivo, muestra que a partir de noviembre se da el inicio de la actividad reproductiva de todas las 5 especies pelágicos pequeños en estudio. Sin embargo, las especies como botella, macarela y sardina redonda alcanzan su máximo aporte reproductivo, es decir, alcanzan su máximo desove efectivo a partir de enero a febrero. Y para las especies de chueco y pinchagua a partir de marzo. Asimismo, dentro del periodo monitoreado, pudimos observar que el índice de abundancia o de captura larval muestra una tendencia coherente al periodo posterior de máxima actividad reproductiva, es decir, huevos abundantes a partir de noviembre, diciembre, enero, y que se relacionan a larvas o una captura mayor de larvas entre enero y febrero, ¿no? Y estos descensos se pueden observar a partir de mayo, que es o se relaciona principalmente a que estas larvas ya se han desarrollado y podemos observar cantidades significativas de juveniles de cada una de las especies, como se los mostré anteriormente, ¿no? Dentro de los cálculos de índice de abundancia larval, donde podemos estimar principalmente los prerreclutas o los reclutas en las capturas futuras, pudimos obtener una aproximación, al menos hasta ahora, hasta mayo del 2022, de 7.000 millones de reclutas. Estos principalmente aportados por larvas, como pudimos observar, larvas de chueco, larvas de botella y larvas de macarela. Esta cantidad de prerreclutas que hemos podido observar durante el tiempo de estudio se verá reflejado principalmente en las capturas futuras que se reclutarán a la pesquería en los futuros años. Esto nos permite plantear que el índice larval puede ser utilizado como un indicador principal o de utilidad para la estimación de un reclutamiento exitoso, ¿no? Asimismo, dentro de las relaciones que pudimos observar de los parámetros ambientales con el desove efectivo de las especies como macarela, botella y sardina redonda, pudimos ver que están asociados principalmente entre rangos entre 25.6 a 26 grados centígrados de temperatura superficial del mar. Entre tanto que para las especies, aparentemente basado en los resultados que hemos obtenido, el desove se asocia a ligeros incrementos de esta temperatura, entre rangos entre 26.6 a 27 grados centígrados. Entre tanto que los prerreclutas o las larvas en mayor capacidad natatoria o larvas mayores se asociaron a zonas con alta densidad de presas potenciales para su alimentación. Y en este caso fueron principalmente clorofila y volumen de zooplancton. Con ellos, en esos sitios donde ellas concurren y se asocian a esta disponibilidad de alimento, aseguran así su desarrollo principalmente y su sobrevivencia larval. Dentro de las recomendaciones que podemos dar a partir de los resultados que hemos hasta ahora obtenido de nuestro estudio, es que hemos visto lo esencial que es realizar un seguimiento o ver esa evolución mensual o anual de los indicadores de abundancia larval principalmente, ¿no? De las especies pelágicas pequeñas. Por lo que nosotros recomendamos que se continúe el monitoreo, ya que con ello, con una prolongación o con una mayor estimación de los cambios temporales que podemos observar, podemos valorar ese desarrollo o esas zonas o ese cambio de zonas entre larvas, reclutamiento y esas relaciones o esas asociaciones con los cambios de las condiciones oceanográficas o de los parámetros ambientales, ¿no? Además, que se propone que los resultados que se obtienen mensualmente sean considerados como un signo adicional de alertas tempranas, dado que con la concentración o la presencia abundante de huevos, principalmente de las diferentes especies pelágicos pequeños, podemos dar indicios del inicio o de la prolongación de la actividad reproductiva de las especies, que eso es muy importante, dado que
nos da información adicional en la aplicación de las vedas reproductivas y en el caso de las zonas donde concurren los reclutas, nos da un indicio de la incidencia de los juveniles y en qué meses y en dónde los podemos obtener, ¿no? Asimismo, que basado en la planificación o en la colaboración que nos dan las diferentes flotas asociadas al FIT, que el embarque para la colecta de las muestras se haga principalmente durante el inicio de la oscura, dado que nos da nos resulta como una estimación oportuna de las variaciones que podemos observar de los huevos y de las larvas, tanto en el sitio como mensualmente. Asimismo, recomendamos, basado en los resultados que hemos podido obtener, la realización de cruceros de biomasa desobante, el cual permitirá o nos permitirá contar con un panorama mucho más amplio de las áreas recurrentes de la del desove de las diferentes especies de adultos, así como la condición de los reproductores en otras zonas no incluidas, en este caso principalmente a las zonas más cercanas de la costa, ¿no? Que no están incluidas en nuestro proyecto. Entonces, con una realización de cruceros biomasa desobante, perdón, podemos tener un amplio espectro de lo que está ocurriendo con las diferentes especies de adultos cuando inician su actividad reproductiva. Basado en estas recomendaciones y en estos hallazgos relevantes, muchas gracias